Yo tomé la decisión de empezar a vivir de esto porque me apasionaba y no quería trabajar por 6 euros la hora en un gimnasio, como ya llevaba 3 años. Y ahí fue un cambio de chip de, hostia, que he tenido el mejor mes yéndome 10 días a Noruega, trabajando con el portátil, con un café, con unas pedazos de vistas a un sitio, un lago nevado entero, con la montaña. Para mí fue chocante. Te hacen al final diferenciarte y no ser un entrenador más, sino que te hacen poder vender a precios más altos, poder tener un producto más optimizado gracias a tu organización y productividad, etc. Las personas que son atrevidas y tienen esa confianza pueden empezar a vender antes de crear todas las planificaciones, todos esos Excels y esa metodología que van a llevar. Lo primero son los clientes. Para sentirte preparado tienes que empezar. Es que no puedes sentirte preparado si no empiezas. Primero empiezas y después, con el paso del tiempo, pero bien enfocado, te sientes preparado cada vez más y mejor. Tener la atención de tus potenciales clientes es determinante. Si no tienes la atención, tu negocio está muy limitado en cuanto a sus capacidades de expansión. No es tanto el qué, sino muchas veces el cómo. El qué reel, qué idea. Las ideas están todas ahí. Ahora, el cómo lo comunicas es lo que te hace muchas veces diferente. Estoy viviendo en un sitio donde siempre había querido vivir. No habría sido así si no hubiese sido por el entrenamiento online o por un negocio como este. El negocio va a crecer hasta donde tú creces, hasta el punto de que puedas empezar a delegar más cosas. Mucha libertad conlleva mucha responsabilidad, entonces si tú puedes viajar o vivir desde donde quieras y trabajar al mismo tiempo, conlleva mucha responsabilidad también. Y la calidad de tu agenda, hay un porcentaje grande que va a determinar la calidad de tu vida. Muy buenas, bienvenidos a TrainerCast. Esperamos que allá donde estés, en el coche, en casa, cocinando, donde sea, entrenador, esperamos que estés pasando buen día y bienvenido a TrainerCast. Bueno, Sergio, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás pasando buen día? Muy bien, y bienvenidos porque llevamos ya varias tomas intentando repetir porque es algo nuevo para nosotros este formato, por tanto esperemos aportaros lo máximo posible porque no veas qué raro es hacer así como una especie de podcast justo y tener que introducir un tema sin saber, más improvisado, más como aquí estamos tomando un café, en mi caso agua, así que estoy muy bien y ilusionado también con este primer formato justo que traemos de esta forma, así que vamos a por ello. Totalmente. Justo hilando esta parte, Sergio, de que este concepto de podcast, estas conversaciones para aportar a los entrenadores que nos están escuchando es nuevo y al principio cuando empiezas algo nuevo parece que hay esa incertidumbre, no sabes muy bien qué es lo que hacer. Todo eso está completamente hilado a todos los entrenadores que puede que estén comenzando, dando esos primeros pasos, yo creo, con el entrenamiento online, que igual, pues sí, han entrenado de forma presencial en un centro o se dedican a otra cosa y sí que han entrenado durante mucho tiempo, pero no saben muy bien esos primeros pasos a dar y parece que están un poco atascados. A este tipo de personas es realmente a las que, pues sí, nos queremos enfocar, que quieren empezar a escalar ese negocio, que todo crezca y vivan muy bien del entrenamiento online con todo lo que conlleva y se puede asemejar muy bien a todo esto que nos ocurre nuevo a nosotros. Sí, siempre hay una parte que para la gente que nos esté escuchando y quizá que le gusten más los retos, una parte que te motiva de empiezo algo nuevo, ya sea a subir contenido en redes sociales, ya sea a compartir un poco lo que he aprendido en entrenamiento y una cosa te va llevando a la otra. Entonces, en ese punto en el que empieza a ser retante, motiva, pero también hay un punto y es que cuando de repente la habilidad que tú tienes de sobrepasar ese supuesto reto, como es empezar un proyecto, como es ayudar a personas a que mejoren su físico, cuando tu reto supera la propia habilidad que tienes tú, muchas veces te abrumas. Y si no sabes el paso a paso adecuado, también te genera frustración y te genera pues estar perdido y a veces tomar malas decisiones. Entonces, justo también por este motivo hacemos este formato y empezamos este mini proyecto dentro de Mundo Trainer para también aportarte más claridad y que tengas un hilo conductor para que sepas qué hacer en cada momento en varias áreas de tu futuro negocio, de tu proyecto y que tengas claridad respecto a lo que tienes que hacer en cada punto. Redes sociales, marketing, ventas, comunicación, porque hay muchos puntos muy importantes y que bien conectados, bien desarrollados y trabajados te hacen al final diferenciarte y no ser un entrenador más, sino que te hacen poder vender a precios más altos, poder tener un producto más optimizado gracias a tu organización y productividad, etc.
Y junto con todo esto, además, yo ahí, Álvaro, te quería preguntar, porque muchos entrenadores justo cuando comienzan, al no tener claro el cómo hacer, cómo entregar, cómo hacer las planificaciones, el no tener claro cómo entregar esas planificaciones iniciales, mucha gente se abruma. Yo recuerdo mis comienzos, que además yo me abrumaba, yo quería tenerlo todo perfecto ya, quería tener la rutina perfecta, el Excel perfecto, la cuantificación perfecta para poder entregárselo a mi cliente y por tanto que mi cliente pudiese ya empezar con un formato que yo había ya trabajado y desarrollado, pero a veces eso llega con la propia acción y en base a error, ensayo, error, mejoras. Entonces, ¿qué consejo le darías ahí tú, Álvaro, a la gente que quiere empezar ya y quiere hacer una buena entrega en cuanto a su planificación, entrenamiento, dieta? ¿Cómo optimizarlo para que esa entrega sea lo mejor posible? Sí, aquí, pues, tanto Sergio como yo, pues ya llevamos varios años con el entrenamiento online y dedicándonos a todo esto y hemos pasado por todas estas situaciones que tú estás pasando. Y en cuanto a esas planificaciones, yo veo 2 puntos o 2 líneas que puedes seguir. Una atrevida para las personas que realmente son como muy atrevidas, tienen mucha confianza en sí mismas, y otra línea que puedes seguir o camino para las personas que no son tan atrevidas o no tienen tanta confianza ahora en estos momentos en sí mismas y no tienen tanta seguridad con sus conocimientos, su servicio y un poco ese síndrome del impostor. Las personas, yo pienso que las personas que son atrevidas y tienen esa confianza pueden empezar a vender antes de crear todas las planificaciones, todos esos Excels y esa metodología que van a llevar. Porque al final, si tú tienes confianza con que tú haces las cosas bien, tienes los conocimientos, puedes ayudar mucho a las personas, vas a ir a hacer esas ventas, vas a empezar a atraer esos primeros clientes, crear ese contenido en redes, empezar a vender de verdad y que la gente te pague sin tener que tener un soporte detrás para que te dé esa confianza, porque esa confianza ya la llevas dentro. Entonces, puedes empezar a vender, sí, si tienes esa confianza y ya después, justo cuando tienes esa primera venta, ponerte a tope a trabajar en esas planificaciones. Es decir, cierras a tu primer cliente, no tienes nada o tienes poquitas cosas para entregar y a ese primer cliente dices, bueno, ya dices, vale, voy a estar hoy, mañana y pasado 8 horas cada día o 5 horas cada día haciendo esas planificaciones que le voy a entregar, porque tienes que partir de cero, porque vas a coger esas hojas de cálculo de Google, en ese Drive y empezar a planificar todo y a ver cómo lo entregas, porque la entrega es importante también. Entonces, a partir de este punto, si tienes esa confianza, lo puedes hacer después y machacarte para entregárselo unos pocos días más tarde, todo ya listo a tu cliente. Pero si no tienes esa confianza en ti o no tienes tanta confianza, yo pararía un poco y al mismo tiempo que vas vendiendo, que vas subiendo esas publicaciones, vas atrayendo ya a la gente, haciendo esas primeras llamadas de venta, vete trabajando en ello, vete haciendo ya esas planificaciones, vete haciendo esos Excels o esas hojas de cálculo de Google, porque te van a dar mucha más confianza hacia la persona a la que vas a hablar. Y paso a paso, esto no va de tener la planificación perfecta ya. Como comentaba Sergio hace un minuto, o hace 2 minutos, quería al inicio tener todo perfecto, esas planificaciones perfectas para poder entregarlas a sus clientes y lo primero son los clientes, porque si no, tu planificación no tiene mucho sentido. Y según vas testeándolo con los clientes, tu planificación, después de ello, lo que vas a hacer es ir mejorándolo con su feedback. Al final vas a ver que hay cosas que encajan bien, vas a ver que hay cosas que cojean un poco, vas a ver que hay cosas que puedes incluir y, y no va a ser algo que sea inamovible, sino que como tenemos esas hojas de cálculo de Google, que es donde nosotros desde Mundo Trainers y a todo la cúpula de Mundo Trainers, todos los alumnos que están dentro, todos los entrenadores que están dentro, nosotros se lo comunicamos de esta forma y lo hacen de esta forma es con hojas de cálculo de Google, como has estado viendo que lo estaba mencionando en estos últimos minutos. Porque sí, vienen entrenadores que nos dicen, bueno, ¿y esta aplicación qué tal? ¿Os gusta? No sé qué, ¿lo veis buena opción? ¿De qué forma puedo entregar ese servicio? Que si aplicaciones, que si tal.
y no hay ninguna aplicación que nos convenza, sino que tú puedes hacer las modificaciones que quieras y que creas necesarias y sin depender de nadie, que es lo más importante, con esas hojas de cálculo de Google. Entonces nosotros siempre abogamos por esas hojas de cálculo de Google, que se pueden hacer barbaridades, se pueden hacer gráficas, se pueden hacer tablas impresionantes, se puede hacer un montón de cosas. Y dentro de Mundo Trainers pues tenemos tutoriales para que, por ejemplo, uno súper guay de Sergio, para poder facilitar y daros plantillas para que todos los alumnos pues tengan esa facilidad, no solo de tener las plantillas hechas para que ellos hagan alguna modificación en cuanto a lo que crean pertinente y lo que quieran, sino también esa parte de ahorrar un montón de tiempo, que al final el tiempo lo es todo. Al final, con este podcast, Mundo Trainers, la labor de Mundo Trainers es acortar caminos a entrenadores. Dentro del equipo de Mundo Trainers, Jorge y Pedro nos han acortado un montón de caminos a Sergio, a Juanjo, a mí. Nosotros acortamos un montón de caminos al resto también, y esa es la idea. Total. Y mira, hablando justo de la parte del tiempo, porque es muy valioso, el tiempo es muy valioso y a la vez una conclusión que saco, porque yo cuando empecé, dedicaba muchas horas a cosas que igual no necesitaba tanto. Y por estar perdido, por no tener el foco claro, por no tener ese paso a paso claro, esto lo vemos en muchos entrenadores, el típico síndrome del impostor. Si no conoces ni sabes lo que es el síndrome del impostor, es el querer hacerlo, es un perfeccionismo que te hace pensar que todos los demás están por encima de tus habilidades, de tus capacidades. Y eso te hace exigirte aún más y buscar aún más ese perfeccionismo. Entonces, mucha gente no empieza porque no se siente preparada. Pero es que para sentirte preparado tienes que empezar. Es que no puedes sentirte preparado si no empiezas. Primero empiezas y después, con el paso del tiempo, pero bien enfocado, te sientes preparado cada vez más y mejor. Entonces, es como entrenar. Si tú quieres mover 300 kilos en peso muerto, 200 kilos, no empiezas sabiéndote la teoría de cómo se ejecuta el movimiento. La mejor forma de mover 200 kilos en peso muerto es moviendo primero 0 hasta que muevas 20, 60, 100 kilos, hasta 200 kilos. Por eso, también esto que ha comentado Álvaro me parece brutal, ya que mucha gente se paraliza justo por no tener, no tener la planificación ya perfecta, no tener el Excel perfecto, no tener el seguimiento perfecto, no tener la teoría perfecta. Pero es que precisamente el empezar te va a ayudar ya a entender y a que la vida al final te conecte con diferentes puntos, conozcas personas, conozcas gente que lo está haciendo como a ti te gustaría hacerlo, y eso te lleve al final a abrir puertas que a lo mejor antes no se abrían. Pero si no empiezas, no vas a poder llegar a ese destino, a ese camino. Entonces entendemos que ese síndrome del impostor cohíba a mucha gente de comenzar, cohíba a mucha gente de empezar a vender, cohíba a mucha gente de empezar a vender a precios muy bajos, que como 20 euros el mes, como 30 euros el mes, que muchos de los que han pasado por Mundo Trainers estaban vendiendo a 30 euros el mes. Yo empecé vendiendo a 45 euros el mes. A 45 euros. Entonces, claro, ¿eso por qué? Porque no me sentía preparado. Pero el empezar, el moverme, tener mis primeros clientes, aunque sea 45 euros, me permitió cada vez más entender y darme cuenta de que, coño, lo que sé sí lo vale, simplemente necesito encontrar el paso y la metodología adecuada para plasmarlo en el mejor formato, para optimizar, para desarrollar esas habilidades que tocaremos en más podcasts y en este, hasta que al final te conviertas en una persona valiosa. ¿Qué es lo que te hace diferente de otros entrenadores? Tu valor al mercado. Y tu valor al mercado, ¿quién lo dice? Tú no lo dices sobre ti mismo, lo dice la gente, lo que está dispuesta a pagarte, lo dice tu audiencia, lo dice todo. Entonces, es un camino que se va trabajando con ese tiempo. Y es muy importante verlo de esta forma, porque si no empiezas por no tener todo perfecto, no vas a llegar nunca. Vas a sentirte preparado cuando empieces, pero no antes. Totalmente. Y Sergio, hilándolo justo con esta parte que comentas de ese perfeccionismo, ese síndrome del impostor, querer tener todo perfecto antes de empezar, vemos que también hay mucha gente y muchos entrenadores que no empiezan a crear publicaciones y a compartir por ello. Puede que si nos estás escuchando aquí en estos momentos, puede que ya estés compartiendo, la persona que nos esté escuchando ya está compartiendo publicaciones y ya está creando ese contenido, aunque no acaban de
crear ese contenido que les gustaría. Y creo que aquí les podemos dar bastantes tips en estos siguientes minutos para que consigan atraer mucha más audiencia. Vemos constantemente que las personas que empiezan, justo que empiezan en Mundo Trainers, otros entrenadores que están fuera de la cúpula de Mundo Trainers, que no consiguen llegar a la audiencia, no consiguen viralizar publicaciones, no consiguen cada vez más seguidores que puedan convertirse en posibles clientes. Y a corto plazo no es necesario y no es importantísimo el tener miles de seguidores, pero en el medio plazo y en el largo plazo sí que necesitas tener cada vez más seguidores, o al final, si quieres crecer tu negocio, necesitas ir impactando cada vez a más personas y que cada vez más gente te conozca y confíe en ti. Y para eso necesitas contenido de calidad. No solo pagar en publicidad, que está bien cuando llegamos a ciertos niveles, pero es muy, muy interesante que gratuitamente lleguemos a mucha más gente. Y para llegar a esas grandes cantidades de personas, tú, Sergio, tienes 100.000 seguidores en Instagram, o bueno, 103, 104 o los cientos que sean. ¿Tú qué claves les dirías o cómo les aconsejas a las personas que puedan estar escuchando este podcast y estos entrenadores que no consiguen tanta audiencia, de qué forma pueden conseguir esa mayor audiencia con sus publicaciones? Qué guay esto, porque hoy escuché algo. Hoy escuché a alguien decir que la atención ahora es barata, pero no lo va a ser dentro de un tiempo. La atención a día de hoy es barata, muy barata, y cada año va a ser más cara. ¿Qué quiere decir esto? Que a día de hoy, atención, no me refiero a que es barata con publicidad, me refiero a que a día de hoy, aunque creamos que hay muchos entrenadores, realmente hay poco a nivel porcentual de lo que pueda haber el día de mañana, el año que viene, 2024, 2025, 2026. Y que además, a día de hoy hay una ventana mayor de oportunidad para ser viral, que es también porque la consecuencia de ser viral es ser diferente, ser disruptivo del mercado, con un tipo de contenido, con una forma de comunicar, con una metodología que te diferencia a ti, que sea diferente a lo de otros entrenadores y que conecte mucho con la gente a la que te diriges. A día de hoy, crear una comunidad, crear la atención, tener la atención de tus potenciales clientes es determinante. Y si no tienes la atención, tu negocio está muy limitado en cuanto a su capacidad de expansión, porque sin atención no hay alcance. Sin alcance no hay nuevos potenciales clientes y por tanto seguidores también y likes y con lo que tú quieras, como quieras llamarlo y etiquetarlo. Al final es una consecuencia, es un movimiento, es una comunidad. Entonces, lo que cuesta más a día de hoy es primero captar la atención y después retenerla. Hay gente que la capta muy bien y que a nivel teórico se sabe muy bien la teoría, pero después no la retiene. Ser viral significa ser capaz de captar la atención y de retenerla, porque captar la atención la puedes captar cualquier persona. Pone un título diferente, disruptivo, sale hablando, gritando, chillando a la cámara y ya puede captar la atención, pero después, ¿quién la retiene? Quien realmente es viral, quien realmente se ha trabajado esa habilidad, esa diferenciación como para poder al final diferenciarse de otra persona que te hace el mismo gancho, el mismo título, el mismo reel, el mismo post, la misma story, pero que sin embargo después mucha gente cae. Entonces, muchas cosas porque yo esto es algo que le damos vueltas, que a día de hoy yo en mi negocio yo le doy muchas vueltas. O sea, yo soy un friki y además es una parte que a mí personalmente me gusta mucho porque sé que es donde más capacidad de crecimiento tiene mi negocio. Es donde más capacidad de crecimiento tiene. Entonces, a día de hoy, justo yo le doy muchas vueltas cada día en cómo creo mejor contenido, cómo siendo un equilibrio de ser yo mismo y que me sienta cómodo con ello y que vaya con mis valores, pero a la vez también que genere que remueva a la gente a la que me está escuchando, que sea polar. Con polar nos referimos a que sea diferente, incluso si puede ser contracorriente de alguna creencia que a lo mejor mucha gente se ha pensado de siempre, alguna creencia respecto a la alimentación, entrenamiento, perfecto, porque más disruptivo va a ser. Entonces, para mí la clave está ahí, en captar la atención y después de ser capaz de retenerla. Porque yo, por ejemplo, algo que me pasó a mí, que fue brutal, es que mi cuenta pasó de 10.000 seguidores a 100.000 seguidores, atrajo mucha gente, pero después no supe retenerla y mi engagement bajó mucho. Y ahora
me ha perjudicado, pero estoy intentando cada vez más reactivarlo y estoy encontrando formas de hacerlo y de al final llegar a todos mis seguidores y que mi historia le aparezca a los 100.000 seguidores que me siguen, pero no únicamente a un porcentaje muy corto. Entonces, ahí está la clave y esto es una habilidad. Lo bueno es que no se nace, se hace. No se nace sabiendo comunicar, se aprende a comunicar y por tanto se aprende también a captar la atención y a poder retenerla el día de mañana. Hay diferentes formatos para esto. El más famoso es Reels. Reels es muy famoso, contenido de alcance, ¿vale? Para que te conozca gente nueva. Pero ojo, de nada sirve un Reel de puta madre editado, de nada sirve un Reel con una música perfecta si no es bueno. Tiene que ser bueno lo que comentes. La idea y tu forma de expresarlo, tu comunicación. Porque no es tanto el qué, sino muchas veces el cómo. El qué, o sea, qué Reel, qué idea. Las ideas están todas ahí. Ahora, el cómo lo comunicas es lo que te hace muchas veces diferente. Y puedes subir un mismo Reel que otra persona que no le funcionó, pero el tuyo, captar esa atención y dar un pepinazo. Entonces, para eso es muy importante desarrollar esta habilidad, ¿vale? Por tanto, Reels, Stories para la gente que ya te sigue, más las Stories va a ir más relacionado con crear la comunidad, ¿vale? Primero el foco y el embudo, que esto lo desarrollaremos en más podcasts, sería, tú haces una pieza de contenido de alcance, un Reel, captas la atención, ¿vale? Tienes la atención de la persona, la llevas a que te siga, y después con tus stories creas esa comunidad, ese tribu, te haces diferente. La gente se quiere rodear de ti por tu forma de ver el entrenamiento, la alimentación, por tu lifestyle, por ser ejemplo, porque ser ejemplo inspira y cuando hay gente más inspirada hay gente que toma decisiones más fáciles y que se quiere arropar de ti. Entonces, contenido de alcance, Reels sobre todo, ¿vale? Carruseles también, y ahí Álvaro es experto. Y después otra parte, que es la de retener la atención que has captado, como stories. Stories que cada vez sean mejores, posts personales también que conecten con tu audiencia, puntos de conexión, ¿vale? Porque aunque seas entrenador o nutricionista y sueltes tips de entrenamiento y de nutricionista, yo cada vez me estoy dando cuenta de que funcionan menos. Soltar únicamente esto, tips. De vez en cuando sí tienes que aportar valor, igual que te estamos aportando aquí, pero lo que hace que te quedes en estos podcasts es que de vez en cuando nos abramos, nos conozcas a mí, conozcas a Álvaro, etcétera. Igual con un negocio fitness, que tú hables únicamente de tips, de 3 tips para perder grasa, puede estar bien y puedes captar la atención, pero lo que crea esa comunidad y esa tribu es que te muestres vulnerable, que te muestres tú como eres. Y la vulnerabilidad es un sesgo que es muy potente. Y bueno, no me quiero ir de ramas porque ya lo tocaremos en más podcasts, ¿vale? Pero básicamente capta la atención y retela con tus stories y siendo tú y creando esa comunidad y esa tribu. 100%. Y viendo esa parte que comentaba Sergio de esa inspiración, de esa conexión con las personas con las que pues están interaccionando dentro de tu Instagram con esas stories, es brutal porque también lo vamos a hilar ahora porque te lo vamos a mostrar desde aquí, te vamos a mostrar también esa parte de inspiración, cómo la vamos a utilizar nosotros, contigo, realmente. Y la idea es que tus posibles clientes, la gente que está en tu Instagram, conecte contigo por esa parte de inspiración y esa parte de esa conexión más vulnerable y que te cuenten un poco, cuéntales un poco más tu día a día y hallarás esos puntos de conexión con ellos, porque ellos quieren tu físico. Si tú eres ejemplo de su de físico y tienes un abdomen marcado, por ejemplo, o un buen brazo, y tu público quiere ese buen brazo o ese abdomen marcado y tú de vez en cuando sales a cenar por ahí, te permites cosas, no llevas una dieta estricta, las personas que no están en esa situación y ansían ese físico, pues quieren tu vida de una forma o de otra. Entonces les inspiras y conectas con ellos. Y para inspiraros y para conectar con vosotros también dentro de este mismo podcast, es brutal porque seguramente muchos de vosotros y de las personas que nos están escuchando, Sergio, pues que están trabajando por cuenta ajena, están atados a un horario de 7 a 3, de 8 o de 9 a 2 y luego otras tantas horas por la tarde, están limitados a un sitio en concreto y a las órdenes de un jefe. Cosa que Sergio y yo, desde hace ya un tiempo, pues no estamos atados a ello. Y seguramente todo esto te inspire, porque yo, por ejemplo, hace
en verano, hace 2 meses y medio, así, estuve 15 días por Argentina. Estuve en Argentina y ahí es cuando abrí los ojos totalmente con que podía trabajar desde cualquier sitio. O sea, desde 10.000, 11.000 kilómetros hasta donde estaban mis clientes, con una distancia de 11.000 kilómetros, que la mayoría están aquí en España, es una auténtica salvajada. Y no fui consciente hasta ese momento. Porque sí, uno es consciente cuando, más o menos consciente, te lo dicen, porque uno lo habla, es, joder, si puedo irme un fin de semana no sé dónde, o puedo irme una semana no sé dónde y seguir trabajando desde ese sitio. Vale, pero cuando te vas muy lejos y de viaje y con un montón de cosas a hacer en ese viaje y lo palpas, en esos momentos es cuando sientes que es 100% real y que tienes esa libertad brutal. Yo tan solo con una hora, 1 hora y media al día aproximadamente, pues 5 o 7 horas en la semana, durante esas 2 semanas cuando estuve en Argentina pude seguir sacando mi negocio adelante, siguió rodando, siguieron habiendo renovaciones, ese mes también hubo ventas y me di cuenta de que todo esto era 100% real. y esa sensación es impresionante porque luego, pues ahora, unos meses más tarde, me he ido de mi ciudad natal, me he ido durante unos meses, me he venido al norte de España, a un sitio espectacular, con el mar literalmente a 50-100 metros de la puerta de casa, con una playa espectacular a 10 minutos andando. Y estoy viviendo en un sitio donde siempre había querido vivir. Desde niño, desde chaval, me habría encantado vivir en el norte de España al menos un tiempo o estar aquí una buena temporada. Y no habría sido no habría sido así si no hubiese sido por el entrenamiento online o por un negocio como este. Y la verdad es que es de agradecer muchísimo la situación y el paso mío dentro del mundo trainers como alumno. He conseguido todo esto y voy a seguir consiguiendo muchas más cosas, voy a seguir creciendo muchísimo más. No solo vivir muy bien de ello, sino ir muchísimo más allá, crear un negocio muy grande, porque es posible. Y es súper gratificante el poder haber llegado hasta este punto. Y jugar, Sergio, también en mucha medida me inspiró a mí también con todo esto, porque Sergio hace un añito, aproximadamente un poquito más de un año, creo, marchó también de España, salió de España durante unos cuantos meses a vivir una experiencia muy diferente y joder, me encantaría, Sergio, que hablases un poco más sobre ello, porque estoy 100% seguro, no solo que a mí me va a inspirar todavía más sobre esa experiencia, sino a todas las personas que nos puedan estar escuchando y todos esos entrenadores para que le metan motivos a todo esto si realmente quieren tener esa libertad geográfica, esa libertad en todos los ámbitos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y dónde? Sí, sí, antes de eso, mira, a mí fue el chip total que me cambió y que me hizo ver que era posible. Yo en 2020, no, no, perdón, 2021, a mí me empezó a gustar viajar. Nunca me llamó la atención. Y yo emprendí en 2020. En 2020 emprendí, pero no emprendí por viajar y esa libertad que mucha gente te cuenta, que está lícito y es total, que yo a lo mejor ahora, si emprendiese ahora, conociendo lo que sé ahora y teniendo esa apertura de mente, igual viajar sería otro motivo grande para que me hiciera emprender, el no tener ninguna residencia física. Pero a mí, por ejemplo, lo que me hizo querer dedicarme a esto era la pasión. Me gustaba mucho el entrenamiento. Y yo llevaba ya 3 años trabajando por cuenta ajena mientras que compaginaba el terminar la carrera, mientras que compaginaba también subir contenido a Instagram sin saber ni siquiera que se podría vivir de esto. Y estuve así 3 años. 3 años, bueno, aquí voy compartiendo cosas que voy aprendiendo por Instagram. 3 años de 2017 a 2020, no, de 2018 a 2021. 2018, ahí había pocos entrenadores aún. O sea, que ojalá hubiera empezado antes y lo hubiera visto posible antes. Pero claro, tampoco tenía tanta ambición, ni siquiera yo sabía que estaba esa posibilidad. Lo hacía porque me gustaba. Entonces, yo tomé la decisión de empezar
a vivir de esto porque me apasionaba y no quería trabajar por 6 euros la hora en un gimnasio, como ya llevaba 3 años. Una cosa me llevó a la otra. Y en 2021 empecé a darme cuenta del potencial que tenía el viajar. Lo veía en otras personas, gente que se dedicaba a esto o youtubers. Pero, oye, tío, ¿y viviendo ahí en Bali? 2021, que es cuando justo acabó la cuarentena, y ya mucha gente podía salir a la calle. Y ahí es cuando empecé a verlo. Gente que compartía esos viajes por YouTube, que yo antes veía YouTube solamente para fitness, y empezó a llamarme la atención. De hecho, ahora es lo que más consumo, cosas de viajes en YouTube, te lo juro, es lo que más veo. Y ahí empezó a llamarme la atención. Total, que no sé por qué me dio la vena de, tío, Noruega tiene una pintaza impresionante. Noruega, no sé por qué es un país que me llamaba mucho en cuanto a fiordos, en cuanto a paisajes, en cuanto a clima. Y yo no había salido apenas de España. Yo había ido a Francia con mis padres en un viaje a Disneyland y nada, y a Portugal, al Algarve, que yo soy de Granada, aquí al lado, al Algarve, que es como si vas a Huelva, porque está al lado. Ya está, no había salido no había salido de España. Entonces, con mi novia justo organizamos un viaje fíjate, éramos tan novatos en esto de los viajes, que nos fuimos a Noruega fueron 10 días. 10 días fue mucho tiempo, mucho tiempo y que además no teníamos previsto, no sabíamos cuánto nos iba a gastar el dinero, cuánto dinero nos íbamos a gastar. Entonces, dábamos por hecho que no nos íbamos a gastar tanto. Por tanto, llegamos justo de viaje. Andrea se quedó sin dinero y tuve que tirar yo con mi dinero. Y porque tenía dinero en la cuenta, menos mal, pero lo pasamos mal porque, coño, como era la primera vez que viajábamos, creamos una expectativa de nos gastamos esto y de repente nos gastamos casi el doble de lo que nos pensábamos. Y sin embargo, ese mes fue el que más facturé en todo 2022. Esto fue en 2022 en marzo, que fueron 6.000 euros. La primera vez que toqué, 6.000 euros. Y ahí fue un cambio de chip de, hostia, que he tenido el mejor mes yéndome 10 días a Noruega trabajando, y es que me recuerdo porque es que se me ponen los pelos de punta, trabajando con el portátil, con un café, con unas pedazos de vistas a un sitio, un lago nevado entero, con la montaña. Para mí fue chocante. No en el momento, porque en el momento no lo pensé tanto, pero después en el viaje, post viaje, dije, tío, es que esto lo puedo hacer cuando quiera. Y no tengo que cerrar la tienda, porque no es física, es online. Es que el compartir precisamente esto ya genera disruptividad en otros entrenadores, porque estoy en Noruega. ¿Quién no va a querer ver mis historias hablando, enseñando mi vida y mostrándola en Noruega? Nadie. Entonces, claro, ahí no tenía habilidades en cuanto a comunicación, de historias y demás, pero viéndolo así, es que además hasta el viajar te puede potenciar. Entonces, a mí llevo ya tiempo, llevaba desde ese punto, desde 2022, con la vena de, tío, quiero viajar. Y al final nos propusimos mi novia y yo irnos 6 meses a Alemania, que ha sido el último viaje que estuvimos del año pasado hasta mayo de este año, de 2023. Y estuvimos en Alemania. Muy, muy bien, una experiencia nueva. Hubo un momento en el que lo pasamos mal porque nos pillamos un Airbnb y claro, nuestro objetivo era buscar piso. Y total, no buscamos piso hasta que pasaron ya casi, sí, 3 meses. O sea, 3 meses estuvimos de Airbnb en Airbnb. Una locura. Y estuvimos cambiándonos entre Airbnb y Airbnb porque al final los Airbnb no son para estancias largas. Entonces tienes un tiempo limitado, por lo tanto, teníamos que cambiarnos de Airbnb en Airbnb, mudarnos Hubo momentos que lo pasamos muy mal porque no teníamos vehículo ni nada, pero fue una experiencia impresionante. Y mi negocio fue cuando más creció, que de hecho fue a partir de ese punto cuando ayudé a más personas, dupliqué el número de personas a las que ayudaba, y de clientes, de facturación también. Entonces, es una experiencia que para mí ha sido un antes y un después. Y ahora tengo ganas otra vez de irme de nuevo, ¿vale? Que esta vez igual será más cerquita, al norte de España, pero fue una cosa la que me llevó a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Y al final es lo que yo saco en conclusión, que lo bueno de estar en crecimiento en tu negocio, porque al final lo bueno de esto y lo malo es que, bueno, lo bueno realmente, porque no hay malo si realmente lo ves con un punto de vista positivo, todo es positivo realmente, si lo ves de forma positiva, es que el negocio depende de ti, de tu persona hasta cierto punto, hasta que no tengas una empresa ahí y al final tú estés detrás, eso ya llegará el día de mañana, pero ahora creas una marca personal, algo que depende de ti. Lo bueno que va con tu lifestyle y tú puedes elegir y tener esa libertad de vivir donde quieras y mostrar lo que quieras. Además, como he dicho, si además muestras sitios donde vas de viaje y lo compartes de forma estratégica, puede llegar a más personas. Lo malo,
que tienes que estar tú también bien y desarrollarte personalmente para que tu negocio se desarrolle, que no es malo realmente, es simplemente una consecuencia. Tu negocio va a crecer hasta donde tú crezcas, hasta el punto de que puedas empezar a delegar más cosas, pero al final depende mucho de ti y de tus habilidades. Por eso es muy importante y aconsejamos a los entrenadores. Primero, ver lo que es posible, que te hemos contado 2 casos, que puedes lograr esto. Y segundo, trabaja mucho en las habilidades que quieras desarrollar, porque no va a llegar esa libertad que quieras si no te vuelves bueno en comunicación, si no te vuelves bueno en productividad, si no te vuelves bueno en ventas, en la estrategia también que sigas. Si no desarrollas esta parte, tu vida personal va a estar atada, porque no vas a tener el dinero y la libertad para poder hacer otras cosas. Pero cuando desarrolles esto, podrás hacer cosas que a lo mejor antes ni te imaginabas posibles. Sí, 100%. Y desarrollando estas habilidades que comenta Sergio y haciéndote mejor a todos los niveles, es que cuando tú eres tu propio jefe, porque es literalmente así, o sea, tú eres el que tienes esa libertad y esa responsabilidad al mismo tiempo. O sea, mucha libertad conlleva mucha responsabilidad, entonces si tú puedes viajar a donde quieras o vivir desde donde quieras y trabajar al mismo tiempo, conlleva mucha responsabilidad también. Y esa responsabilidad, aquí vemos brutalmente importante la organización y cómo eres de productivo. Porque en ningún momento vas a llegar a tener esa libertad si no tienes una gran responsabilidad. O sea, no vas a poder permitirte el vivir así de bien del entrenamiento online si no eres responsable. Y para ser responsable tienes que organizarte. Y para organizarte vemos un punto súper importante que es la agenda. La agenda dentro del mundo trainers y dentro de todo es de lo más importante y que le hemos dado caña desde un inicio, nos han dado caña desde un inicio. Yo llevo ya, pues eso, 2 años y medio con agendas semana tras semana, cabeza atada de mejor forma, porque vemos que en muchos momentos que muchos entrenadores y mucha gente en general, no solo entrenadores, que pierden mucho tiempo. Pierden mucho tiempo en su día a día, ya sea en redes sociales o ya sea viendo YouTube, lo que sea, cosas que no les aportan tanto, pero que podrían utilizarlo para organizarse mejor y empezar a crecer su negocio. Y cuando tú te pones con tu agenda, cuando tú te plantas 15, 20, 30 minutos al final de la semana y te pones a organizar la semana siguiente, que es así como nosotros lo recomendamos, pues vale, ¿qué tengo la semana que viene? ¿Qué compromisos tengo? ¿Qué trabajo tengo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo voy a comer? ¿Cuándo voy a cenar? Cuando tú vas organizando tu agenda y vas poniendo esos bloques de tiempo a lo largo de la semana, vas viendo también huecos. Huecos que puedes aprovechar para otras tareas, para otras cosas que van a hacer que vayas más rápido, que van a hacer que disfrutes también más, porque no es que puedas, sino que tienes que organizar y plantear los momentos en los que trabajas y los momentos en los que descansas. Tienes que poner límites, tanto para el trabajo como para el descanso. No puedes acabar de cenar, en teoría es tu momento para estar leyendo un rato, para ver un rato la tele o ver un vídeo de YouTube y empezar a contestar a clientes o empezar a crear contenido. No, porque te va a crear ruido, te vas a empezar a poner algo más nervioso, estrés, duermes peor, al día siguiente te levantas más tarde o te levantas con peor ánimo y empiezas una rueda negativa. Entonces hay que marcar límites con la agenda, tanto para el trabajo como para el descanso y el ocio. Entonces, cuando tú te organizas bien, tienes tiempo, de verdad, porque esos ratos muertos los aprovechas de verdad y puedes tener muchos más ratos al ser productivo y al organizarte bien para esos tiempos de ocio. Y puedes pegarte un fin de semana libre sin ningún problema, no tienes por qué estar trabajando 60 horas a la semana si haces las cosas bien y si te organizas de buena forma. 100%. Al final, la calidad de tu tiempo depende en parte de la calidad de tu agenda y de lo que tú respetes la agenda. Y la calidad de tu agenda, por tanto, podríamos decir que hay un porcentaje grande que va a determinar la calidad de tu vida. Que si tienes distracciones que no están pautadas en la agenda como hobbies, hay una diferencia entre distracción o hobby.
Una distracción es me pongo a ver una película y me pongo a contestar WhatsApp, porque a día de hoy, en el siglo en el que vivimos y con la sociedad actual, hay tantos estímulos que se vuelve difícil ver una serie o ver una película y no mirar el móvil en todo el rato. Se vuelve casi imposible. Hay gente que yo, porque me flipa mucho el cine, las películas, y yo suelo ir mucho al cine. Mucho te hablo de que a lo mejor en un mes voy dos, 3 veces, que es bastante. Pues son de 4 semanas que tiene el mes, igual 3 voy al cine. Me gusta mucho. Y coño, es que la gente se pone a ver una película con el móvil, tío. Y no puedes contestar WhatsApp si estás en el cine encima, que si me dices en la casa, pero en el cine. Entonces, esto se traslada a muchas cosas de tu día a día y como entrenador, si hay muchas distracciones en tu día a día, después te van a hacer ser menos productivo, porque una distracción te genera un malestar, porque tú te distraes con esto o con lo que sea sin elegirlo tú. Eso te elige a ti. Tú no tienes el control de poder. Si tuvieras el control no lo verías. Entonces, de repente vas con la típica, la mítica de me meto en el móvil a contestar un mensaje importante y ya estoy en Instagram. O me voy a Instagram a subir un post y ala, ya he visto 4 o 5 historias. Eso le pasa a todos. A mí a veces me pasa. Entonces, eso son distracciones. Es un flujo de energía que se te va por un lado. Y si no eres capaz de ponerle distancia, después te sientes mal. Otra cosa es hobby. Un hobby es algo que tú eliges. Ver una serie, ver una película, ir al cine, etc. Un hobby lo puedes programar en la agenda. Y por tanto, está determinando tu calidad de tu vida en la agenda. Por eso hablamos de que estableces tus tiempos de ocio, pero tus tiempos de trabajo también. Y te ciñes a eso. Cuando viene una distracción que no la eliges tú, ella te elige a ti, ya altera ese flujo energético, altera ese orden de tu día a día y genera un día más caótico. Y además tú te sientes mal, porque, coño, no debería estar viendo esto y estás bien, y ala, ya ha pasado una hora y no has hecho el post que te prometiste hacer, porque te has tirado una hora viendo contenido en redes sociales. Entonces esto es básico, de primaria, pero es importante. Sí, es básico y nosotros consideramos muchas cosas de este estilo que trataremos en siguientes podcasts también, que las vais a poder aplicar muchísimo en vuestro negocio, en vuestro día a día para que consigáis crecer este negocio online. Lo seguiremos tratando en futuros podcasts. Nosotros lo consideramos básico, pero claro, fuera de todo este entorno no es tan básico. La gente no suele tener agenda, no suele organizarse y pues suele ser la mayoría de gente muy poco productiva y por lo tanto pues los resultados no llegan de la forma que queremos. Y para eso estamos nosotros, para que todos esos entrenadores online mejoren en su día a día todas las labores en su negocio y que consigan crecerlo. Este bonito negocio del entrenamiento online, que es una maravilla. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Nos alegramos mucho si has llegado hasta aquí y de que pues lo hayas compartido este ratito con nosotros. Si todo esto resuena contigo, si te gusta, en YouTube te puedes suscribir, nos puedes dejar un comentario, también en Spotify creo que nos puedes dejar un like y haznos saber de la forma que sea que esto te ha gustado. Un placer. Chao, chao. Hasta luego.